este caso tenemos el desarrollo de un software que me permita gestionar el paciente de un hospital, ¿no? Sus 4 iteraciones que vendrían a ser el reporte, la inserción, la actualización, ¿ya? En este caso de este objeto, ¿no? Lo primero que hacemos es el diseño del formulario, ¿no? Aquí tenemos el nombre del paciente, se coloca el nombre, el apellido del paciente, su número de historial clínico, el cual tiene como característica que es único, no se puede repetir en los registros. Tenemos también el tipo de paciente, que puede ser un niño, un lactante, un recién nacido, un adolescente. Sabemos que este hospital atiende a pacientes hasta la etapa de lo que es adolescencia, por eso es que lo máximo que se puede poner aquí es adolescencia, ¿no? Se pone si es un paciente asegurado o tiene un seguro privado, ¿no? Cualquiera de los dos pueden ingresar, pues en este caso, a este sistema, ¿no? Luego vamos a colocar los botones de gestión. Ya tenemos también el Data Grid View para poder hacer la configuración del Data Grid View. Le damos clic en esta parte de acá, le damos un clic y aquí nosotros vamos a tener dos opciones, ¿no? Agregar columna, ya, si es que fuera el caso de que yo quisiera agregar una columna nueva al Data Grid View, ya, acá le pongo el nombre de la columna. Si por ejemplo queremos que la columna se llame tipo, ¿no? tipo A, en este caso el texto del encabezado vamos a ponerle tipo, ¿ya? Para que salga en el encabezado del Data Grid View, ¿no? Una vez que ya tengo eso, configuro entonces las columnas del Data Grid, todas las columnas, y a continuación vamos a gestionar dos clases, ¿no? Sabemos nosotros que estamos trabajando con un entorno de 3 capas y tenemos la primera capa, en este caso, que vendría a ser la clase paciente, donde vamos a gestionar en este caso las instancias de cada paciente que va a ser ingresado a la base de datos. Entonces recuerden ustedes que la clase, el concepto de clase es un modelo, es un molde que me permite instanciar n objetos, ¿no? En este caso, esta clase tiene nombre, historia clínica, la ID del paciente, el tipo de seguro, que son los datos que vienen del formulario, ¿no? Y en esta clase se va a crear dos métodos, que es el set y el método get. El método set, acuérdense que es para traer un objeto desde el formulario y llevarlo a lo que es la base de datos, y mientras que el objeto get devuelve un objeto a la interfaz, al formulario, según consulta del usuario, ¿no? Trae en este caso un objeto según un criterio de búsqueda. Si por ejemplo quisiera que me dé el paciente que tiene historial clínico 1, 2, 3, entonces el método get va a devolver todo el objeto, en este caso del paciente. En la clase mPaciente yo voy a tener en este caso los 4 métodos. Voy a programar los 4 métodos, que sería agregar, modificar, eliminar y el otro que sería reportar, ¿no? Sería el otro método reportar. Entonces en esta clase vamos a colocar los 4 métodos con los cuales yo voy a hacer las transacciones con los objetos. Acá tenemos en este caso un array de 2 dimensiones. Como todavía no hemos llegado a la clase de base de datos, no saben cómo crear una tabla o no, cómo gestionar una base de datos, por eso de manera temporal estamos trabajando con una matriz de 2 dimensiones, en este caso de 4 por 26. Esta variable i es una variable pública, es una variable global que me permite gestionar el número de registros, en este caso de la matriz. Vamos a tener el método add, que me permite ingresar cada uno de los objetos como registros de la matriz de 2 dimensiones. Vamos a tener el método modificar, que me permite gestionar la actualización, en este caso de un dato, ya. Imaginemos que por ejemplo quiero actualizar un registro, ¿no? En vez de que se llame Daniel, que se llame por ejemplo Roy Suta, ¿no? El maestro, ¿no? Entonces vamos a hacer una actualización en el campo nombre, pero para hacer esa actualización yo necesito capturar, en este caso, el dato único, que debe ser la historia clínica, ¿no? Entonces por ejemplo, miren, vamos a correrlo para que lo vean. En este caso voy a agregar Jorge con su historial clínico 1, 2 y 3, que en este caso es niño, ya. Vamos a poner que sea asegurado, vamos a agregar y a reportar, ¿no?
si yo quisiera actualizar, por ejemplo, Jorge, vamos a ingresar otro nombre más, por ejemplo, vamos a ponerle Roy Suta Guerrero, ¿no? O Guerreros creo que es, ¿no? Guerrero ya. Entonces, pero tengo que cambiarle su historia clínica, ¿no? Su historia clínica es 435 y tiene seguro privado, ¿no? Lo agrego y lo reporto. Entonces yo quiero, por ejemplo, en vez de que sea Suta Guerrero o Jorge, voy a actualizar Jorge, ¿no? Le doy, o Suta Guerrero está bien, ¿no? Suta Guerrero, ya. Entonces viene Roy, me dice, no es Suta Guerrero, profesor, usted está poniéndome el nombre de mi enamorada. Entonces en vez de eso voy a poner Suta Ríos, ¿no? Voy a actualizar. Entonces lo modifico, le doy clic en modificar, pero el dato con el cual, el criterio con el cual yo voy a modificar, en este caso vendría a ser la historia clínica, porque la historia clínica es un dato único y el único que tiene el 435 es Roy Suta. Por lo tanto, cuando viene acá, el objeto paciente está viniendo todo, ¿no? Todos los datos de este objeto, pero la búsqueda lo voy a hacer, en este caso, según la historia. ¿Por qué según la historia? Porque es un dato único. Y una vez que identifico el paciente con esa historia, voy a actualizar, ¿no? O sea, cada uno de los datos que están viniendo del formulario, ya, esto yo los he cargado con el método set, yo los voy a cargar a la matriz. Entonces miren, lo voy a actualizar, modifico, ya, y vuelvo a reportar. Y ahora me aparece como Suta Ríos, ¿no? Ese es el proceso de modificación. En el caso del proceso de eliminación, igualmente voy a hacer lo mismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero en este caso eliminar a Roy Suta, de igual manera voy a utilizar el 435 de la historia clínica como un elemento de búsqueda y voy a buscar ese elemento en la matriz y aquel elemento que cumpla con el dato. Entonces yo le voy a decir a través de este for que me reemplace, o sea, vamos a imaginar, yo lo voy a poner como un Excel, un ejemplo, para que ustedes lo vean de manera manual cómo se hace esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá Jorge Sánchez, que tiene 1, 2, 3, que historia clínica, y acá tengo Roy Suta Ríos, ¿no? Entonces yo quiero, en este caso, eliminar a Roy Suta Ríos, ¿no? Entonces yo tengo que seleccionar el dato único que sería la historia clínica, y lo que va a hacer este for, que ustedes ven acá, va a recorrer, disculpen, este while va a recorrer, en este caso va a recorrer fila por fila. Entonces cuando encuentre la fila que contenga, en este caso, la historia clínica, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un for, en este caso un for, ¿y qué es lo que va a hacer este for? Si por ejemplo tuviera en la parte inferior tuviera Carlos y tuviera 567, pues ¿qué es lo que va a hacer ese for? Como yo quiero eliminar Roy Suta, este dato de Carlos va a pasar a reemplazar al dato de Roy Suta, y lo que queda en la parte inferior lo va a eliminar. Ese proceso, ¿quién lo hace? Lo hace este for. A ver, vamos viendo, vamos a ingresar un dato más, vamos a ingresar a Carlos Kunza, el maestro de las nenas. Entonces le ponemos 897 Carlitos, ¿ya? Con su moto nueva que ha comprado, ¿ya? Entonces ponemos esto, en este caso vamos a reportar y vamos a agregar, ¿ya? Entonces voy a eliminar en este caso a Roy Suta, ¿no? Eliminamos, y como dato de entrada, en este caso para mí va a ser el 435. Elimino, ya, y me debería de quedar solamente Jorge y Carlos Kunza cuando reporto. Y si ustedes se dan cuenta, me está quedando solamente Jorge y Carlos Kunza. Ese es el método eliminar. ¿Cómo lo logré? Con el recorrido de este for, ¿no? Ahora, en cuanto al formulario, ya les he explicado a ustedes en cuanto al formulario, por ejemplo, este botón 1 clic, que vendría a ser agregar, yo le voy a poner en distintas situaciones, ¿no? Cuando es agregar, en este caso, si es agregar, yo lo que voy a hacer es invocar al método add. Pero si fuera modificar, porque en algunos casos este botón va a tener como caption o como valor a modificar, que si fuera el caso de modificar, lo que va a pasar acá es que yo voy a actualizar la nueva data invocando al método modificar. Si fuera el caso de eliminar, ya, simplemente
invoco, en este caso invoco al método de eliminar y hace justamente ya la eliminación, en este caso de la eliminación ya de este caso del elemento. Nosotros manejamos un evento acá que se llama el Set Content Click. Este evento del data grid, ¿qué me permite hacer? Me permite seleccionar, en este caso, la celda que yo voy a eliminar o la celda que yo voy a actualizar, ¿no? Por ejemplo, si yo por ejemplo quiero seleccionar estas, voy a ingresar uno más, ya, Carlos, agrego. Si yo por ejemplo quiero seleccionar a Jorge, ahorita está como Carlos, ¿no? Entonces quiero seleccionar a Jorge, ¿no? Le doy clic, ya. A ver, disculpen, voy a repetirlo. Lo que pasa es que no ingresé el valor de asegurado, ya, disculpen. Voy a volverlo a repetir, voy a poner Jorge, -3, ya, asegurado o seguro privado, ya. Debo de haber ingresado eso, ya. Entonces ingreso otro dato, ya. Entonces le pongo seguro privado, agregar, reporto. Entonces, por ejemplo, acuérdense que si yo quisiera seleccionar, en este caso Jorge, le doy clic en Jorge y se dieron cuenta que todos los datos se actualizaron en la parte superior del formulario. ¿Cómo logro hacer eso? A través solamente, en este caso, del evento Send Content Click, ¿no? Este evento Send Content Click hace la invocación de este método que es el Moving to Linked, y el Moving to Linked, si se dan cuenta, devuelve los valores de las filas y las celdas seleccionadas del data grid a los objetos. Estos objetos son enviados en este caso a los controles text o radio button o combo box, en este caso de mi formulario. Muy bien, espero que les haya servido este tutorial y que lo estudien. Si no, pues tendrán que sufrir las consecuencias, ¿no? Muchas gracias.